Hola, hola. Hoy vamos a aprender a tejer estos lindos broches para el cabello o clips para el cabello de Elsa y de Anna de Frozen, nuestras princesas Disney. Son fáciles de tejer y quedan muy bonitos. Y bueno, pues nada, quédense a verlos y déjanlo, ya sea para sus sobrinas, nietas o amiguitas, hijas, etcétera. Les va a gustar. Les muestro el tamaño del clip que necesitamos para este proyecto, pues en estas medidas he basado mi base, mi cubierta del clip. Entonces son 5 centímetros lo que mide mi clip y ese es el tamaño que vamos a manejar para esta base o cubierta. El color pues va a depender de la princesita. Por ejemplo, yo que voy a tejer a Elsa, lo voy a hacer azul cielo. Y vamos a hacer 3 vueltas en circular, pero de esta manera. Entonces vamos a tejer 13 cadenas. Ahí está. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13. Se me olvidaba mencionarles que estoy tejiendo con un ganchillo del número 2.5, ¿ok? Y un hilo para este tipo de ganchillo de este grosor. Entonces, la primer cadena, ¿sí? Es para levantar mi altura e inmediatamente hago un punto bajo y luego otros 10. Entonces, este es de altura, luego hago un punto bajo y luego hago 10 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Ok, en la última cadenita vamos a hacer 3 ahí mismo. Entonces hacemos 1, ahí mismo 2 y ahí mismo 3. Aquí hay que apretar para que no quede tan flojito. Luego hago otros 10 puntos bajos. Ok. Entonces aquí no se vayan a saltar el primer punto porque luego queda muy pegadito. Y hacemos 10. 1, 2. Vayan escondiendo el hilito que les queda suelto o la hebra de inicio, aprovechando que están regresando para que luego no tengan que perder tiempo escondiéndola con la aguja. ¿Ok? Aprovechamos tiempos y de una vez esconde. Ok, terminamos hasta aquí. Entonces nos faltaría hacer, miren, como sería la última cadena necesitamos 3, igual que acá. Si se fijan, nuestro patrón debe ser simétrico. Lo mismo que tengo acá lo tengo de este lado, ¿ok? Entonces para tener estas 3 igual que acá, nos faltarían 2 porque una ya la hicimos al inicio. Entonces en el último punto hacemos una y allí mismo 2, que cuando se cierran con el inicio, con un punto deslizado, ¿sí ven? Entonces quedaron las 3 en nuestra esquinita. Si van a cambiar colores, miren, por ejemplo, en el de Ana, yo tejí esta parte, esta sola vuelta la tejí con un azul más oscuro y las otras 2 las tejí con un morado, violeta, no sé qué color será. Pero en el caso de Elsa, pues no voy a cambiar mi color ni a cortar porque voy a hacerlo todo parejito. Entonces hago mi cadena para levantar. Hago un aumento y 10 puntos. Un aumento y 10 puntos. Si van a cambiar el color pueden hacerlo la tercera vuelta nada más o las 2 y el cambio es muy fácil.
simplemente cortan donde terminan su vuelta y cuando inician, pues es como iniciar desde cero, no necesitan hacer otra cosa. Bueno, en los 3 que siguen, que son los de la orilla, haremos aumentos. Entonces, 3 aumentos. Aquí viene un aumento, el otro aumento y otro aumento. Y luego hacemos otros 10 puntos y otros 2 aumentos para con el primero sean los 3 de acá. Entonces, 10 puntos y 2 aumentos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y los 2 aumentos. Uno, allí mismo el otro y tenemos el primer aumento y el otro aumento es 1 y allí mismo otro. Y cerramos en, ven, estos son los 2 puntos del aumento, entonces en el primero, ahí está. Cerramos con punto deslizado, subimos con una cadenita y ahora haremos un punto, un aumento y nuestros 10 puntos. Entonces hacemos un punto, un aumento y luego 10 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y luego vamos a hacer punto, aumento, punto, aumento, punto, aumento. 3 veces. Entonces, un punto y un aumento. Ahí está. Otro punto, otro aumento. Y luego otro punto y otro aumento. Y otros 10 puntos bajos. Si se fijan, los 10 puntos bajos son constantes desde nuestras cadenitas. Lo único que se va modificando para crecer cada vuelta, pues son las esquinas, las orillas. Ahí están. Y finalizamos con punto, aumento, punto, aumento. El otro, bueno, ya lo tenemos al inicio. Entonces, punto, aumento y cerramos. Punto, aumento, punto, aumento. Estamos trabajando solo con puntos bajos. Y aquí cerramos. Hacemos una cadena para asegurar, cortamos. Y con ayuda de nuestra agujita pues perdemos esta hebra y cortamos. Y listo, tenemos nuestra cubierta para nuestro clip. Y bueno, aquí ya he hecho también la de Ana, que les digo, solo hice la primera vuelta de un color y las otras dos del otro color. Y miren, le queda perfecta a nuestro clip. Aquí solo faltará pegarlo, coserlo o ponerle alguna tela para que lo asegure. Ya ustedes decidirán cómo les gusta más. Muy bien. Vamos a hacer las caritas, ¿ok? Las dos se hacen igual, tanto para Elsa como para Ana. Incluso si quisieran hacer otra princesa. Entonces, la primera vuelta hacemos un anillo mágico con 7 puntos bajos. Y la segunda vuelta, pues son aumentos para tener 14. Aquí cerramos nuestro anillo mágico. Tejemos 7 puntos bajos. Está 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cerramos nuestro anillo mágico
y aquí hacemos aumentos. 1 y allí mismo 2. Esta carita la vamos a tejer en caracol. Eso es que nunca cerramos las vueltas, solo seguimos, seguimos, seguimos y por eso hay que marcar nuestro inicio de cada vuelta. 1, 2 aumentos. Aquí 3 aumentos. 4 aumentos. 5 aumentos. 6 aumentos y 7 aumentos y ya tenemos nuestros 14 puntos bajos. La siguiente vuelta haremos un punto bajo, un aumento, un punto bajo, un aumento, toda la vuelta para tener 21 puntos bajos. Y bueno, la vuelta 4 serán 2 puntos bajos, un aumento para tener 28. Vamos con la tercera. Ok, entonces hacemos un punto bajo y un aumento. Ajá, esto lo vamos a repetir toda la vuelta, el punto bajo y nuestro aumento. Toda la vuelta. Aquí ya tengo mis 21 puntos bajos y entonces la vuelta número 4 eran 2 puntos bajos, un aumento para tener 28. Hacemos 1, 2 y un aumento. 1 y allí mismo otro puntito. No se nos olvide marcar nuestro inicio. Y esto lo repetimos toda la vuelta para tener 28 puntos bajos. Muy bien. Ya tenemos nuestros 28 puntos bajos y la última vuelta es muy sencilla. Hacemos 13 puntos bajos y nuestra orejita, luego 13 puntos bajos y nuestra orejita. Entonces hacemos 13 puntos, 1, 2, 3, pongo mi marcador, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13. Ahí va la orejita, fíjense muy bien. En el siguiente punto, que es el 14, bueno, ahí hacemos primeramente un punto deslizado. Ahí mismo una cadena. Y luego allí mismo vamos a hacer 2 puntos medios altos. Entonces hacemos lazada, introducimos, sacamos, tenemos 3 y cerramos en uno solo, ¿sí? 2, luego hacemos una cadena y otro punto deslizado, ¿ok? Entonces, luego hacemos otros 13 puntos bajos y otra orejita. Es decir, lo que acabamos de hacer se va a repetir. Entonces hacemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y nuestra orejita, ¿ok? En este último punto toca hacer la orejita. Entonces, primero deslizado, una cadena y 2 puntos medios altos. Ahí está, que tengo 3 y cierro en 1 y otra vez lazada, metida, sacada, cierro. Luego mi cadena y otro punto deslizado, todo en el mismo. Y luego hago un punto deslizado y corto y listo. Entonces, aquí no es necesario que pierdan porque como vamos a pegarle algo atrás, entonces pueden unir estos dos con un nudito para que se aseguren y simplemente cortan, ¿ok? Miren, lo que les digo es que cuando vaya pegado al clip ni siquiera se va a notar. Muy bien, pues ahora les explico cómo hacer el cabello para cada una de nuestras dos princesitas, Elsa y Anna.
Comenzamos con el sa. Y vamos a utilizar un color de estambre blanco, ¿ok? O un amarillo muy, muy, muy clarito. Vamos a hacer 2 partes y en la primera tejemos 14 cadenitas. Ahí ya va incluida la de altura. Entonces hacemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ok, la primera es de altura, recuerden, y vamos a hacer 3 puntos bajos después, 1, 2 y 3, y un aumento de punto bajo. Entonces dejamos la de altura y hacemos 1, 2, 3 y un aumento de punto bajo. Ok, luego hacemos 1 y 2 puntos medios altos y un aumento de puntos medios altos. Entonces en el siguiente hacemos un punto medio alto. Hacemos la lazada, tenemos nuestras 3 y la cerramos. Lazada, introducimos, tenemos nuestras 3 y la cerramos. Ya tenemos 2. En el siguiente es un aumento de este punto. Entonces allí mismo vamos a tejer 2, ¿ok? Aquí está el primero y allí mismo el segundo. Luego hacemos otras 2. Si se fijan es simétrico. Entonces ahí hacemos 1 y en el siguiente otro. Luego vamos a hacer un aumento de punto bajo. ¿Sí? Aquí está el aumento de punto bajo y 3 puntos bajos. Entonces hacemos un aumento de punto bajo y 3 puntos bajos. 1, 2 y 3. Y luego hacemos 2 puntos deslizados allí mismo, en la última cadenita, ahí mismo donde estamos. Hacemos ahí un punto deslizado y otro punto deslizado. Apretamos bien para que no quede flojo nuestra cadena de inicio. Y luego vamos a tejer estos dos. Bueno, miren, para que sea más fácil, volteamos nuestro patrón. Aquí está, punto bajo y una disminución de punto bajo. Entonces, aquí en el puntito que sigue hacemos un punto bajo. Y en el siguiente hacemos una disminución de punto bajo. Entonces, introducimos y jalamos. Introducimos en el siguiente y jalamos. Esas 3 las cerramos con uno solo. Y ahí tenemos nuestra disminución de punto bajo. Luego hacemos un punto medio alto en el siguiente. Entonces hacemos nuestra lazada, introducimos, sacamos y cerramos las 3. En el siguiente punto hacemos un punto alto. Entonces lazada, introducimos, sacamos, tenemos nuestras 3 y cerramos en 2 porque es un punto alto, 1 y 2. Y luego en el siguiente punto hacemos otro punto medio alto, que se cierra en uno solo. Luego hacemos un punto bajo y un punto deslizado. Entonces un punto bajo y un punto deslizado. Muy bien. Luego hacemos punto bajo, punto medio alto. En el siguiente es un punto bajo
en el siguiente un punto medio alto. Listo. Y al final hacemos una disminución de medio punto. Entonces recuerden, introducimos, jalamos y en el siguiente introducimos, jalamos, tenemos las 3, 1, 2, 3 y cerramos. Y ya para finalizar, allí mismo hacemos un punto deslizado en ese mismo punto donde terminamos. Allí mismo hacemos un punto deslizado. Y entonces ya hacemos nuestra cadena para cerrar. Cortamos y hemos terminado esta parte del pelito de Elsa, que queda de esta manera. Luego haremos la otra partecita, que si se fijan son 7 cadenitas. Entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Aquí ya tenemos las 2 de altura. Ok, ya contemplamos estas 5 y estas 2 de altura. En la tercera, ok, dejando las de altura, vamos a tejer 2 puntos altos allí mismo con 2 cadenas. Entonces dejo las 2 de altura y aquí en la tercera tejo mis 2 puntos altos. Ahí está, o 2 varetas, ¿verdad? 1 y ahí mismo el otro. Hago 2 cadenas y en el punto que sigue hago un punto bajo, ¿ok? Y luego en el otro punto haré un aumento de punto bajo. Entonces, en el que sigue, una disminución, un punto deslizado. Y en el que sigue hago un aumento de punto bajo. Entonces, un punto bajo y allí mismo otro punto bajo. En el siguiente hago un punto deslizado y en la última cadena hago 5. Entonces hago punto deslizado y en mi última cadenita, esta de aquí, hago 5 ahí mismo. 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces en el que sigue hago punto bajo, aumento, punto bajo. En el que sigue aquí es punto bajo. En el que sigue es un aumento, que es donde está el otro aumento del otro lado. 1 y 2. Luego un punto deslizado, perdón, en el siguiente, un punto deslizado. Y en la última cadenita, que es donde empezamos, hacemos 2 cadenas, bueno, levantamos 2 cadenas y ahí en el punto hacemos 2 puntos altos. Entonces aquí levantamos 2 cadenas, ¿ok? Y en el último puntito, que fue donde empezamos, allí hacemos 2 puntos altos. 1 y 2, allí mismo. Ok. Y bueno, ya nada más cerramos aquí. Aquí están las 2 cadenas. Ok. Este es nuestro primer punto. Entonces, y ahí cerramos con punto deslizado. Nuestra cadena para asegurar y cortamos. Y ya tenemos la otra partecita que es la trencita de Elsa. Ahora vamos a hacer el cabello de Ana. Vamos a tejer 3 partes, ¿ok? Primero haremos esta, luego esta y luego esta. Pero de esta hay que hacer 2 porque son sus trencitas también. Entonces iniciamos con esto y son 16 cadenas ya contando la que nos va a dar altura. Entonces es 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aquí el color que he utilizado, bueno, pues es un cafecito que se parece al tono rojizo para Ana, ¿ok? Los primeros 3 puntos son deslizados y luego sigue un aumento de punto bajo. Dejo mi cadena de altura, hago un punto deslizado, en el siguiente otro deslizado, en el siguiente otro deslizado y en el siguiente hago un aumento de punto bajo, 1 y allí mismo 2. Luego hago 3 puntos bajos, 1, 2, 3 y en el siguiente hago un aumento de punto bajo también. Luego haré 3 puntos bajos, 1, 2, 3 y en el siguiente un aumento, 1 y 2. Y los últimos 3 son puntos deslizados. Este también es simétrico, ¿ok? 1, 2 y 3. Mi cadena para asegurar, corto y terminamos esta primera partecita que debe quedar de esta forma. Ok, la siguiente pieza se hace de esta manera. Hacemos 7 cadenitas, ahí ya va incluida la de altura. Entonces hacemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces hacemos, sin contar la altura, hacemos 1, 2, 3, 4, 5 puntos acá arriba. Hacemos 1 y luego 4. 1, 2, 3, 4. Y en la última hacemos 3 en la misma. 1, 2 y allí mismo 3. Jalamos para que no quede tan flojo. Hacemos otros 4 puntos. 1 y aquí escondemos la hebra. Recuerden siempre tratar de esconder sus hebras. ¿Ok? Muy bien. Y en el último punto, que fue donde iniciamos, hacemos otros 2 puntos bajos. O sea, un aumento ahí. 1 y ahí mismo el otro. Para que al cerrarlo se completen los 3 en esta esquina. Hacemos nuestra cadena para cerrar y cortamos. Y listo, tenemos esta otra piececita. Y bueno, ya los chonguitos pues son más fáciles, las trencitas. Son 5 cadenitas, ya contando las de altura. Uno, 2, 3, 4, 5. Entonces son 2 de altura y en la tercera vamos a hacer 2 puntos altos y 2 cadenas. 1, 2 y en la tercera empezamos y hacemos un punto alto y allí mismo otro punto alto, 2 cadenas. En el siguiente hacemos un punto deslizado y en el último hacemos 5. Entonces en el siguiente es un punto deslizado y en la última son 5 puntos bajos allí mismo.
1, 2, 3, 4, 5. Apretamos para que no quede flojito. Y en el siguiente ya de regreso hacemos un punto deslizado. Que fue este de aquí. Y levantamos 2 cadenas y en la última hacemos 2 puntos bajos. Entonces levantamos 2 cadenas y aquí hacemos 2 puntos altos, que fue donde comenzamos. 1 y allí mismo 2. Y cerramos en nuestro primer punto alto, que está aquí. Cerramos con punto deslizado, hacemos nuestra cadena para asegurar y cortamos. Y bueno, de estos hay que hacer 2. Después de eso, el siguiente paso pues únicamente es perder este hilo que después de cerrar nos queda la hebra que cortamos y esa se pierde. Las otras, bueno, como esa ya se perdió alguna parte, simplemente se puede cortar. Miren, aquí ya terminé de esconder y de cortar las hebras y nos queda de esta manera para Elsa y esta para Ana. Aquí, como esta es la parte de arriba de su cabellera, le agregué su mechoncito blanco. Y en uno de sus chonguitos también le agregué su mechoncito blanco. Solamente le puse un pedacito ahí de estambre. Y para la carita, ven que tenemos estos dos lados, pues vamos a utilizar la que está más así, más redondita, más bonita. Y ahí ya nada más es cuestión de ponerle el cabello. Miren, el de Elsa es súper fácil. No sé, ustedes pueden pegarlo o pueden coserlo. El de Ana va de esta manera. Se pone este en la parte de arriba. Se pone su copetito. Se ponen sus chonguitos abajo, debajo de las orejas, de esta manera. ¿Ok? Yo les comento que, por ejemplo, yo los coso, me gusta coserlos, y utilizo este hilo normal de coser, porque no se nota nada más. Si recuerden utilizarlo del mismo color, por ejemplo, para Elsa utilicen un blanco, ¿ok? Y quedan de esta manera. Yo los he cosido. Y aquí, por ejemplo, a Ana le he bordado los ojitos. También utilicé hilo de este sencillo, pero en color negro. Y para las chapitas, ven, aquí pueden ver cómo quedó. Las chapitas, pues simplemente se las puse con mis sombras de ojos. ¿Ok? Y bueno, entonces, otra opción para ponerle los ojitos que quise ponerle aquí es estos. Para Elsa, por ejemplo, yo usé Shakiras. Si tienen algunas bolitas, pues pueden ponérselas y solamente las cosen. ¿Ok? Miren, aquí quedó. Y bueno, ya el siguiente paso, pues es pegarlas o coserlas a su base. Personalmente yo prefiero aquí pegarlas porque la costura es un poco más complicada. Porque se notaría por la carita y por los detalles que tiene. Entonces esta pueden pegarla. Al igual faltaría ponerle su broche. Este también yo les recomiendo que primero pongan el broche y después pongan la carita, porque es más fácil manipularlo de esta manera. Entonces ya pueden pegar o coser el broche y pegar la carita. Y aquí está nuestro resultado. Como ven, ¿sí? Yo pegué la carita encima y bueno, los broches los cosí por abajo para que quedaran bien fuertes. Y listo, espero que les hayan gustado estos lindos broches.